Grandes protagonistas de la humanidad. Winston Churchill. Libro biográfico de 1985, de Editora 5, Bogotá, Colombia. Capítulo 3, parte 1. Comienzos políticos. Según sus propósitos, The River War debía ser un simple relato de la campaña del Sudán. Pero Winston Churchill no tardó en verse desbordado y se vio metido en una obra mucho más amplia que cubría toda la historia contemporánea de Egipto y el Sudán. Era su primer libro importante y le proporcionó muchas satisfacciones. Además, fue adquiriendo la técnica del resumen o de la ampliación del tema y de la entrevista con los responsables de la política y de la estrategia. Sus artículos en el Morning Post habían tenido una audiencia de categoría. En los medios conservadores, no solo su apellido, el recuerdo de su padre y de su abuelo, sino también su propia personalidad, a pesar de sus pocos años, comenzaron a imponerse. Tanto así que, cuando murió Robert Ashcroft, diputado conservador por Oldham, una industriosa ciudad de Lancashire, el comité central del partido pensó enseguida en aquel joven dinámico, lleno de promesas y cuya actividad literaria ya le proporcionaba ingresos bastantes para asumir un mandato gratuito. En los momentos en que, volviendo la página de su vida militar, Winston Churchill se dispone a iniciar su vida política, se hace preciso recordar el contexto en que ese acontecimiento se insertaba. Sin embargo, esta idea era cada día más discutida. Las elecciones para los comunes llevaron al poder a los liberales en 1885, pero al año siguiente fueron derrotados por los conservadores. Perdieron la mayoría en 1892 y la recobraron de nuevo en 1895. Con ellos, Lord Salisbury volvió a ocupar el puesto de primer ministro, que le duraría hasta 1901. Los liberales habían promovido una política social que reglamentaba el trabajo de los niños y los menores, y el de los mineros de fondo. Extendieron ampliamente la instrucción pública y comenzaron la construcción de viviendas baratas. Pero sobre la política británica pesaba un grave pleito: Irlanda. Hasta los liberales estaban divididos respecto a su tratamiento, y algunos se unieron a los conservadores para preconizar una política dura. Aún así, los liberales presentaron en 1893, siendo mayoritarios en los comunes, un nuevo proyecto de Home Rule, esto es, de autonomía para Irlanda. El proyecto fue rechazado en la Cámara de los Pares, rabiosamente conservadores, y este frenazo condujo a más de un inglés a desear una más amplia democratización de las instituciones. Los medios para ello estaban en el acceso de todos, hombres y mujeres, a las elecciones para el Parlamento, y también en la supresión de la Cámara de los Pares, una supervivencia del poder aristocrático. Estos distintos problemas contenían los gérmenes de las grandes crisis futuras, pero había una que se anunciaba como inmediata. Después de haberse instalado en Sudáfrica, aprovechando las guerras napoleónicas, Gran Bretaña no había dejado de empujar hacia el norte a los colonos de origen holandés y también a los franceses. Y aquellos campesinos, los Boers, fundaron en territorio cafre dos repúblicas, la de Orange y la de Transvaal, en conflicto permanente con las autoridades inglesas de la provincia de El Cabo. Con el descubrimiento de minas de oro en el Transvaal, el conflicto toma un carácter agudo, porque Inglaterra defiende los derechos de los mineros que se oponen a los agricultores Boers. En 1895
ya se produjo un drama con el raid del Dr. Jameson, colaborador de Seth Rhodes, el poderoso magnate de las minas de oro sudafricanas, a quien no se le había ocurrido nada mejor que levantar un ejército privado para anexionar a la corona el Orange y el Transvaal. La empresa fracasó. Londres, aunque con reticencias, condenó a Jameson, pero los Uitlanders, esto es los extranjeros, cada vez hacían más ruido en Johannesburgo, capital del Transvaal, y los ingleses del Cabo les aportaban un sostén también cada vez más activo. El 11 de octubre de 1889 estalló la guerra, después de que el viejo presidente Kruger dirigiese un ultimátum al gobierno inglés, intimándole a retirar sus tropas de las fronteras con los estados Boers.